Las soluciones energéticas de Gasco Minería presentan Minería 360. Vamos a iniciar de inmediato una interesante y gran conversación en torno a la industria minera. Queremos saber en qué pie se encuentra, pero esta vez con el foco puesto en los proveedores industriales, que tienen grandes desafíos de la mano de la innovación, de la sustentabilidad, la sostenibilidad, la inclusión y muchísimo más. Hay una agrupación que los representa. Queremos conversar justamente con la presidenta de APRIMIN, Dominique Viera, que nos acompaña, pero que además tiene una batalla que tiene que ver con el rol que cumplen las mujeres en la industria minera. Así que de eso y mucho más vamos a conversar. ¿Cómo estás, Dominique? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero partir preguntándote, ¿en qué pie encuentras tú que está hoy nuestra industria minera? Nuestra industria minera está tranquila, expectante por supuesto por todos los cambios a nivel global, pero en general estamos tranquilos porque sabemos que la necesidad del suministro de minerales críticos, de la estrategia que además estamos construyendo, del cual somos miembros del Consejo Consultivo que creó el Ministerio de Minería, nosotros creemos que vamos a necesitar harto tiempo más el cobre, al menos independiente del tema del litio, baterías u otros minerales que están apareciendo como minerales críticos, estratégicos. Sabemos que el cobre para la electromovilidad, para la sostenibilidad y la innovación va a seguir siendo el rey y a nivel mundial. Entonces, en cuanto a cómo vemos la industria, la parte económica, yo creo que estamos bastante tranquilos porque vemos que va a haber demanda, pero sí creo que hoy día tenemos como industria la batalla interna, ¿cierto?, por generar las condiciones para aumentar inversión y productividad, cosa que podamos estar en mejor pie para abordar esa demanda. Claro, tenemos de sobra la enseñanza que nos dejó el salitre, ¿cierto? Sí. Que sabemos que fue un periodo, entendemos que el descobre es mucho más amplio que ese, sin duda, sí. Pero la pregunta es que Chile se está posicionando como el líder que debe ser con un mineral tan crítico como es el cobre para la electromovilidad. Yo tengo que decir que Chile es el líder, así súper convencida y con la camiseta, porque además uno ve cuando viaja la visión que se tiene, no solamente de la minería chilena, sino que de la forma como nosotros hacemos de la minería, claro. La tecnología, el conocimiento, los ingenieros que nosotros formamos, ¿cierto?, en esta industria, así como los mismos proveedores que trabajamos, tenemos unos estándares que son, no sé si los mejores o muchas veces los que marcan la pauta a nivel mundial. Nosotros, o sea, muchas veces tal vez el común de la gente no lo sabe, pero es así. De hecho, cuando uno compara solamente en Chile distintas industrias como la construcción o otras, tú ves que el estándar en seguridad, en medio ambiente es totalmente diferente. Y muchos aprenden de esta industria. Ahora, ¿qué es lo que no nos puede pasar? Que fue un poco lo que nosotros vimos este año, ¿cierto? Que nadie se lo esperó, tal vez hace 5 años atrás, que aparecen, dada la demanda que existe por cobre, puede llegar algún momento en que a lo mejor el que necesita de estos minerales, estoy pensando en los países productores, ¿cierto? De tecnología, de auto, de cosas, tal vez no les importe tanto de dónde provenga. Entonces hay economías con leyes y normativas mucho más laxas que van a aparecer, que tienen cobre y que de alguna forma van a competir con nosotros. Y ocurre, y que no nos puede pasar, como Perú, por ejemplo, pasando de ser del segundo productor después de Chile, fue sobrepasado por el Congo. Entonces, si bien Chile hoy día tiene reservas de sobra, digamos, para poder afrontar de la mejor manera, la idea es que no nos durmamos frente a esto porque pueden aparecer. Ya. Aquí vamos a hablar, tenemos tiempo, así que vamos a hablar de APRIMIN, del rol, etcétera, pero es sustantivo porque en el lugar donde uno va, el tema pareciera ser los permisos ambientales. ¿Es eso la piedra que ha impedido, por ejemplo, acelerar proyectos? Porque el gobierno siempre dice, tenemos la mayor cartera de inversión, etcétera. Sí, mira, los permisos son un pilar súper importante a la hora de decidir invertir. Sin duda, cuando tú hablas de proyectos que toman más de 10 años, solamente en ver la luz, y tenemos el caso, por ejemplo, de los bronces integrados, y tenemos muchos otros casos, ¿cierto? Y no solamente por los permisos ambientales, hablemos de permisos en general. Sectorial, etcétera. Sí, justamente. El tema de los permisos sectoriales yo creo que se está abordando, que es algo positivo, pero nos falta, creemos, tal vez, hincar un poco más el diente en el tema de medio ambiente. Y lograr transmitir de que medio ambiente hoy día no está en una esquina del ring, por así decirlo, con minería. Al revés, nos necesitamos y muchas veces los minerales son la solución para el cambio de matriz energética y para hacer el cambio, digamos, a nivel global de lo que necesitamos en cuanto a los combustibles. Entonces,
es una patita para el área de las inversiones, pero hay otra que también es importante a la hora de invertir, que nos pasa mucho a los mineros que pensamos muy a largo plazo, que es el tema de la estabilidad, las reglas del juego. Últimamente, más que, yo creo que minería tal vez no es tan sensible, digamos, porque vimos que nos aplicaron un nuevo royalty, estuvimos de acuerdo, ¿cierto? De repente hay espacios, ¿cierto? Para nuevos costos, pero la verdad yo creo que lo que se necesita a la hora de invertir, sobre todo en el largo plazo, son reglas claras. Y nos ha pasado, ¿cierto?, que tuvimos dos procesos constituyentes, venimos hemos votado todos los años, pero eso finalmente fue hace 2 años. ¿Tú vislumbras un panorama de mayor estabilidad? Espero que sí, obviamente ahora estamos en un periodo de elecciones, claro. y van a pasar muchas cosas, pero yo espero que sí, pero sí a lo que yo me refiero es también que evitemos estas ideas de cuando se aprueban proyectos de ley, pasa un tiempo y volvamos a discutirlo porque lo que nosotros necesitamos ahora es un camino seguro, es decir, estas son las reglas. Esto es lo que me va a costar, por ejemplo, un proyecto, pero tener esa claridad en el largo plazo, porque son proyectos de muy largo plazo. Ahora bien, tú hablabas que Chile tiene un rol crucial en la transición energética, por lo tanto, finalmente, al ver a la minería como el enemigo del medio ambiente es un problema, porque finalmente pasa a ser un aliado en la medida que los minerales que provienen de ahí son críticos. Pero sí importa en la forma en la cual hacemos minería. Y en ese sentido, parto de inmediato con el rol que cumple APRIMIN para que lo podamos dejar súper claro y luego vamos a entrar también a todos estos ajustes de sustentabilidad, sostenibilidad que hacen también los proveedores. Mira, yo creo que algo muy lindo de las asociaciones gremiales y de las empresas en general es la capacidad de despliegue que tenemos en las regiones y de generar trabajo. Los proveedores damos 3 de 4 empleos, digamos, en minería en Chile. 3 de 4. 3 de 4. Mira. Estamos hablando de que en la gran minería hay empresas que tienen el 77, el 80% de su headcount, somos personas y son proveedores, contratistas, etcétera. Entonces, es muy importante. Y para nosotros desde hace tiempo, ya desde hace bastantes años, creemos que en el común, digamos, de las personas y a la hora de hacer política pública, se dejaba fuera al lado de los proveedores. De hecho, tú hablas con la gente en general que no está en el rubro, por así decirlo, y tú hablas de minería y generalmente piensan inmediatamente en las principales compañías mineras o de la gente que está extrayendo. Pero el parte del rol que hace una asociación gremial como esta es también dar a conocer que existe una cadena de valor, que la minería tiene puertos, caminos, colegios, que necesita TENS, que necesita gente que está trabajando en condiciones y tenemos que tenerlos resguardados. Entonces necesitamos médicos, periodistas. La verdad, desde que uno tiene que llegar a estas zonas que son lejanas y tener todo un sistema de telecomunicaciones para comunicarnos, máquinas, fierro, o sea, la verdad creo que es muy importante conocer ese rol y esa responsabilidad a la vez que tenemos nosotros como empresas proveedoras, digamos, en la cadena de valor y en el aporte que hace la minería al país. Y eso es muy clave porque finalmente siempre dicen por ahí, bueno, esto es un negocio muy grande que tiene que ver con otra escala, pero que finalmente cada vez más a los ciudadanos y las ciudadanas nos va a importar la cadena de valor, porque tenemos más conciencia de cómo son extraídos los materiales, de la forma en que son transportados, porque queremos finalmente cuidar el planeta. Y ahí va el punto, cuáles son los grandes desafíos que hoy día también tienen los proveedores industriales. Mira, como proveedores, yo creo que el desafío, nosotros siempre hemos estado en una época de transformación y de aportar a la minería conocimiento e innovación, tecnología, ¿cierto? Generalmente nos pasa mucho con la gente que es emprendedora o que tiene tecnologías que va y toca la puerta, ¿cierto?, de las mineras. Y muchas veces somos los proveedores los que traemos o proponemos tecnología directamente a las mineras y creo que sobre todo los proveedores más grandes que buscan formas de diferenciar o mejorar, ¿cierto?, los servicios, las soluciones, lo que sea que estén entregando, es mucho más fácil o nosotros necesitamos de estas innovaciones. Y creo que eso no se da a conocer. Y por otro lado también creo que es importante y como desafío, no solamente para los proveedores, sino para Chile, conocer esta cadena de valor y que de alguna forma cuando se ataque la minería, cuando se hable de proyectos que no se puedan hacer, tú entiendas que no estás afectando solamente a la gran empresa, digamos, minera que todos
a lo mejor estamos nombrando, sino que también hay toda una cadena, desde el taxi, desde gente que entrega almuerzo, desde puertos, señor. O sea, la verdad es que esta es una cadena que genera beneficios en las zonas en las que llega, y no solamente es, digamos, muchas veces como la propaganda, digamos, medioambiental de que la minería es mala. También trae muchos beneficios económicos, sociales, desarrollo y hoy día además medioambientales. Hoy día escuchaba hace algún tiempo también a otro representante de otra asociación que decía que lo que le llamaba la atención es que cuando iba a las localidades y localidades donde muchas veces desde el centro, con razones o no, aquí no estoy poniendo en valor eso, pero desde el centro miramos, ¿cierto?, si es que queremos o no determinado proyecto. Sí. Pero cuando vas al territorio la realidad es otra, y que muchas familias han logrado incluso superar ciertos espacios, lograr que sus hijos puedan cumplir sus sueños gracias a un rol que tuvieron en determinada empresa. Y que eso muchas veces no se mete en la juguera, sobre todo cuando nosotros lo vemos desde aquí de Santiago. Insisto que no estoy poniendo en mérito o no, claro, si es que se tiene que discutir algún punto de vista ambiental, que por cierto hay que cuidarlo. Y desde ese punto de vista, ¿cuánto le falta a nuestra industria visibilizar temas tan importantes? Y yo creo que aquí entre nosotras las mujeres lo hacemos porque sabemos, porque tenemos esto. Por ejemplo, que 3 de cada 4 trabajos, 3 vienen de personas que son asociados, son proveedores de la minería. ¿Cuánto nos falta poder dar a conocer este rol social? Nos falta bastante. El año pasado recuerdo un artículo que salió de Compromiso Minero que el 70% de Criteria de los jóvenes no quería trabajar en minería. Eso es grave. Hay un desafío ahí también. Es un desafío súper importante porque además nosotros necesitamos un cambio. Exacto. Y como te comentaba, hoy día, por ejemplo, hablemos de la gran minería, los procesos son tan limpios y tan controlados que muchas veces también se tiene el resquemor de que cuando tú hablas de bajar la permisología o bajar las trabas que tenemos en los permisos, los trámites para hacer proyectos, tú pienses que existe el temor de que el medio ambiente va a ser afectado. Pero no es así porque el estándar es el mismo. Muchas veces estamos hablando de cómo nosotros pasamos, por ejemplo, de entregar carpetas físicas llenas de papeles, que eso es lo que hacemos hoy día en muchos casos, a tal vez hacerlo a través de digital. Claro, justamente. O ocupar, por ejemplo, muchas de estas cosas son contratos. Y es decir, estás asociado, por ejemplo, en el caso de los proveedores, que tu proveedor con este RUT estás asociado a X contrato, a X minera con otro RUT, por ejemplo. Entonces, todo ese chequeo, en vez de que lo haga una persona que puede a lo mejor ocupar su tiempo en cosas que generen mayor valor, puede hacerlo la inteligencia artificial, por ejemplo, o otras herramientas que permitan agilizar estos tiempos. Eso es lo que nosotros, digamos, de alguna forma vemos como desafío, pero yo creo que sin duda el desafío más importante y lo que más nos falta, como tú me preguntas, es atraer a las nuevas generaciones y dar a conocer esta realidad, que es la realidad minera, que no es la que muchas veces, yo creo que en el pasado lo hicimos lo mejor que pudimos como mineros, ¿cierto? Pero existía... Tú eres comunicadora. Yo creo que existía una distancia muy grande entre quienes tomaban decisiones mineras o de todo tipo, ¿cierto? Y la gente normal. Hoy día la gente tiene acceso a información y nosotros, digamos, como industria en general, estamos empezando a comunicar o a aprender a hacerlo de manera correcta en los canales que corresponda para que se conozca este mundo que tal vez antes no teníamos los puentes o no lo mostrábamos como queríamos. Por ahí también decían que uno se imaginaba a un minero en faena como picando y finalmente de eso hoy día no se ve. O sea, y ahí yo creo que hay una deuda en educación y lo hemos conversado. O sea, ¿cuánto aprendemos de una de las industrias críticas para Chile, por ejemplo, en el colegio? Y además tenemos, y aquí mismo estuvo sentado una persona especialista en contratación de personas diciendo, bueno, los colaboradores del futuro no quieren irse a lugares alejados, quieren viajar por el mundo, muchos quieren flexibilidad laboral, pero entonces ahí también la industria tiene que hacer algunos esfuerzos para flexibilizarse, sobre todo si queremos también mujeres en faenas, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo lo ves? Bueno que tocas el... Para allá iba. Me di la vuelta larga. Sí, te diste la vuelta larga. Pero antes de que pase al tema que por supuesto es sumamente importante, porque si necesitamos gente, necesitamos a todos. Eso es, ¿cierto? Y hoy día además existe tecnología en donde ya, por ejemplo, necesitas la fuerza física. Pero lo que te iba a comentar es que los sesgos llegan a un punto en que si tú le preguntas a la inteligencia artificial que te genere una imagen de minero... ¿Ya? ¿Cómo es?
Me de imagino partida cómo. es hombre, está sucio, Es hombre, claro. cierto oscuro. O sea, hay muchos estereotipos y que al final eso es un reflejo de lo que pensamos la gran mayoría. Exacto. Y eso es lo que nosotros de alguna forma tenemos que dar a conocer. Hoy día los centros integrados, hoy día tú ves que se puede trabajar desde Santiago y operar y de manera más segura. Y probablemente en el futuro nos vamos a tener gente En la faena. o la muy menor poca, cantidad de gente claro. en la línea de En fuego. la línea que le roja llaman. que la llaman. Sí, justamente. Y entonces yo creo que, mira, y ese es el rol importante de los proveedores, porque yo creo que mientras más se siga pensando, y a mí me pasa cuando tú vas a las universidades a dar charlas y tú les pides a los jóvenes que te digan 5 mineras, ningún problema. Si yo le pido que me digan 5 empresas proveedoras, les cuesta. Generalmente llegan a 2 o 3. Entonces, y yo les digo, ¿saben qué pasa? Que cuando tú sales, independiente de la profesión, el oficio, lo que hagas, la probabilidad de que te contrate una minera es menor. Yo le digo, solamente para que tú lo entiendas. Claro, 3 de 4, digamos. Y hay muchas empresas proveedoras que están en Great Place to Work, que tienen programas flexibles, además que te hacen viajar o capacitarte por el mundo, en el cual muchos menos están tocando la puerta. Entonces yo además les dejo ese tip, digamos, porque ¿existe calidad de vida en los proveedores? Por supuesto que sí. Y en la minería, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de sistemas de turno, cuando hablamos de trabajar en ciertas condiciones, estamos pensando en ese 1 de 3 muchas veces, que es la gente que está directamente trabajando en faena. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos, por supuesto que viene una época muy crítica, sobre todo en las áreas de mantenimiento, sí, operadores, en que vamos a tener que buscar cómo flexibilizamos o qué tipo de tecnología vamos a ocupar para tratar de que estos nuevos talentos, o tal vez no talentos nuevos, sino hacer un upskilling de gente o capacitar gente. A lo mejor hay muchos programas de eso que quieran entrar a hacer otras cosas y que puedan aprenderlo. Dominique, los proveedores, bueno, has puesto un punto importante, dan muchísimo trabajo en la industria minera. Y hay proveedores que cumplen una labor esencial, tal vez clásica, conocida, pero hay otros que vienen con innovación, con nuevas ideas y que vienen a hacer algo de una manera distinta, mejor como se hacía antes, y que tienen que entrar a la industria. ¿Es muy difícil el camino para ellos? Depende. Yo creo que depende. Al igual la innovación. ¿Qué tal abierta está la industria? Hoy día también ocurre, como te digo, que estos mismos sesgos hacen que la gente muchas veces diga, voy a ir a una aceleradora, voy a ir a estos centros que existen, de pilotaje y qué sé yo, porque quieren entrar directamente a la minera. Mira, a veces son soluciones tan, voy a decirlo, tan boutique, un lubricante específico para una tarea, que la probabilidad de que solamente te compre esa cosita chiquitita a ti, voy a decirlo así de claro, sí, es poco probable. En cambio, existen contratos de proveedores más grandes, estoy hablando a nivel estratégico, un consejo, digamos, para los que quieran entrar, en los que es mucho más fácil, a lo mejor, adquirir y pasar por ahí, digamos, el primer filtro para entrar a la minería. Al igual que pasa con la gente que quiere trabajar, lo mismo pasa con los proveedores. Existen instancias para darnos a conocer, hay bastantes ferias, digamos, también hay asociaciones de proveedores tecnológicos que están haciendo muy buena labor en dar a conocer estas tecnologías. Pero yo creo que tiene que ser por ambas partes. Tenemos que juntar de alguna forma a aquellos desarrolladores, y muchas veces son desarrolladores de tecnología que no eran originalmente para la minería y terminan siendo soluciones a problemas que nosotros tenemos. Y por eso yo pienso que tiene que acercarse esta brecha, y entre proveedores también, así como entre empresas mineras y proveedoras. Entremos al tema de las mujeres en minería. Sabemos en marzo conocemos una nueva cifra que se acerca al 20. ¿El 21 fue que nombraste tú? 21.8%. Ay, me faltaba el punto 8. Nombraste, creo que no me recuerdo, fue a fines del año pasado. Pero si bien aplaudimos el aumento, falta mucho para que sea paritario. Sí. Y hay ciertos criterios, hay sesgos todavía, pero también hay una industria que todavía tiene faenas y todavía los cuidados siguen a cargo de las mujeres. Así es. Por lo tanto, el problema es holístico, o sea, es grande. Sí. ¿Cómo ves tú el rol de la mujer en minería? Yo creo que ha sido primordial. Si tú ves la minería hace 10 años, hace 5 años tal vez, era otra. Hoy día tú ves que hay cosas en el trato, en el respeto, en la misma innovación, en los equipos, que es muy distinto a lo que era antes.
y yo creo que eso no lo agradecen solo las mujeres, sino también los hombres. Importante eso. Hoy día tenemos, sí, yo creo que todos hemos salido beneficiados de esta nueva forma de relacionarnos. Fuera de los temas económicos, que es evidente cuando se incorpora, ¿cierto?, a la mujer. Yo creo que nosotros hoy día hemos hecho tremendos avances y en nada de tiempo, porque hoy día somos el segundo país con más mujeres en la industria minera y por nada, del 22% Australia, nosotros el 21.8%, o sea, de verdad... Estamos ahí. Estamos ahí. Y este desafío, hoy día nos damos cuenta que ya no solamente es Chile, sino que es mundial. Y este desafío también muchas veces nos pasa en ciertos oficios en que no tenemos ya más mujeres. De alguna forma que nos pasa, que los proveedores tenemos, después se pasan a las empresas mineras y nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo que te decía antes, es ir a buscar nuevas jóvenes y para eso también hacer, como tú lo mencionas, más atractiva la vida en faena y tal vez más llevadera. Y ahí algo que habíamos comentado nosotros era el trabajo también en aquellas cosas que nos importan a las mujeres, exámenes médicos, cosas que son distintas y que muchas veces no estaban orientadas a nosotros por el pasado más masculino que tenía la industria. Por lo tanto, estamos bien, pero siempre podemos estar mejor y es una deuda que siempre existe. Quiero, ya para ir avanzando y cerrando, tú lo decías, este es un año clave, es un año de elecciones. Entonces, tengo dos preguntas. Primero, preguntarte cómo ves al gobierno. Sabemos que hay una ministra que tiene harto consenso y finalmente es bien escuchada a lo largo de toda la industria. Por otro lado, quedan pendientes los permisos ambientales, pero va de salida a pesar de que la ministra dice que el partido se juega hasta el minuto 90. Y por otro lado es un año donde vamos a hablar de política mucho. Y si tú crees que los candidatos presidenciales consideran y tienen siempre en agenda un tema tan crítico como es la industria, que finalmente, bueno, ahí le decían el sueldo de Chile, pero finalmente es una parte y una porción importantísima del ingreso. Sí, mira, algunos candidatos tienen incluso equipos que están construyendo estrategias, con distintas visiones y respetando la visión que tenga, digamos, cada candidato. Nosotros somos empresarios y sí que nosotros siempre vamos a querer que exista este rol. Pero, como te digo, yo creo que nosotros no tenemos sí la relevancia que quisiéramos como industria en los programas futuros. Hoy día, en este gobierno y en los candidatos, por ejemplo, tú hablas o tú los escuchas hablar de crecimiento económico, de productividad, que a lo mejor en otras elecciones pasadas era algo impensado, porque la agenda eran otras cosas. Eso es sumamente positivo, pero también a nosotros nos pone el desafío de que entiendan que esta productividad y este aumento no viene por sí solo o por nombrar proyectos. Cuando hablamos de la cartera de proyectos, muchos de estos proyectos son continuidad operacional, no son nuevos proyectos. Y para que haya nuevos proyectos, ellos también tienen que incorporar este tema que yo te decía de la estabilidad muchas veces y los incentivos para invertir, para traer nuevas tecnologías. Hoy día yo creo que existen tecnologías, ojalá, para tener la menor cantidad de emisiones o impacto en el medio ambiente. Tiene un costo, pero ese costo también es una inversión en CAPEX que en algún momento alguien tiene que hacer. Y ahí quedamos en deuda con la pequeña minería, por ejemplo, con la mediana minería. Imagínate que la pequeña minería es una industria más grande que toda la industria del salmón en Chile. Entonces, no es pequeña, aunque nosotros, claro, si lo comparamos a otros megaproyectos, pero hay harto ahí que yo creo que le podemos hacer un doble clic, que trae bienestar, como tú bien también lo mencionaste, en las regiones, que genera nuevos proveedores, porque muchas veces la gente emprende, claro, y pone sus empresas y tal vez no le vende directo a la minera, le vende a otro proveedor, pero en las zonas mineras tú ves que el ecosistema se mueve en torno a la industria y genera bienestar. Entonces, yo creo que nos falta poner más en el foco de esta conversación a la minería como industria, pero también como la cadena de valor, digamos, que genera la industria en general. ¿Qué esperas, ya con esto cierro, qué esperas de Aprimín para los próximos años? Yo espero que Aprimín se posicione a la hora de tomar decisiones en el futuro de la industria. Sabemos que cuando se toman decisiones en la industria siempre se llaman a los actores mineros importantes. Y yo creo que hoy día somos la voz de los proveedores, que damos empleo, que traemos tecnología, generamos conocimiento, y en algún minuto siempre se asociaba la industria solamente a los productores, digamos, o a las empresas mineras. ¿Cada vez son más los asociados?
cada vez somos más los asociados. Entonces yo creo que es muy importante hoy día que nosotros sigamos posicionándonos, porque además eso genera, digamos, un escudo de defensa a los intereses de muchas más personas a veces que las que están solamente, digamos, ligadas al tema de faena o a cosas así que se ven en la legislación. Dominique, te quiero agradecer tu paso aquí por Minería 360, poder hablar, ¿cierto?, con tiempo, con tiempo, un privilegio hablar, ¿cierto?, de los desafíos que tiene Aprimín, del rol importante que cumplen los proveedores desde el punto de vista social y desde el impacto económico y todos los desafíos que tiene nuestra industria en un año tan clave. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Minería 360 fue presentado por la eficiencia y sustentabilidad de Gasco Minería.